En un minuto más vamos a dar comienzo para que vayan tomando su lugar, se pongan cómodos y vamos a entrar a la palabra de Dios. Así que quiero agradecerles estar presentes y que de alguna manera abran su corazón a la palabra de Dios. Eh, Vamos a tomar tiempo en esta tarde, como lo estamos diciendo, pues estamos transmitiendo en vía online, estamos transmitiendo, en este caso estoy transmitiendo desde mi casa, por la cuestión de que la orden de confinamiento, amén, de estar dentro de sus hogares se ha vuelto un poco más estricta, al menos aquí en Roquetas se ha vuelto muy estricta, entonces ya no se le permite a las personas salir fuera a menos que no sea algo justificable. Entonces vamos a aprovechar ese tiempo para orar a Dios y buscar a Dios para que Dios nos ayude, Dios se mueva de una manera muy especial en nuestras vidas. Y yo quiero animar a todos para que oremos juntos. Vamos a orar por la iglesia, que Dios guarde la iglesia aquí en Roquetas. Vamos a orar por las iglesias de España, que Dios las cuide, las guarde, a cada hermano, cada hermana, a los pastores, a nuestras iglesias del compañerismo en Almería, al pastor Alberto, su familia, la iglesia en Vica, al pastor Reyes, su familia, también al pastor Iván, su familia en el Ejido, en Málaga, al pastor Javis, el pastor Oscar en Granada, su familia, también en Madrid, que Dios guarde al pastor Jorge, su familia, el pastor Joel, amén, Hernández, que Dios los guarde, y por la iglesia Nolula del Río, por Guille, su familia, y por Israel y por Pichi, amén, en Huerca Lovera, que Dios los guarde y los protege. Pues vamos a orar en esta tarde por las iglesias, que Dios las proteja, por el compañerismo entero, porque esto ya ha trascendido y es a nivel ya global, mundial. En Prescott ha cancelado también los cultos, está haciendo a través de stream, a través de internet, lo mismo es en México. Así que estamos hablando de algo muy fuerte. También vamos a aprovechar para orar por Mónica. Ella está, como sabéis, está trabajando como en el servicio sanitario. Vamos a orar que Dios la guarde. Reme me ha pedido que oremos por ella, por su hija, y también Zulay me ha pedido que oremos por ella y por sus hijos, que Dios los guarde. Y pues vamos a orar también por finanzas, porque todo esto, amén, ha traído pues, definitivamente el no tener cultos, afecta completamente el tema financiero de la iglesia y desgraciadamente pues no se puede evitar, pero vamos a creer a Dios, vamos a confiar, vamos a orar que Dios nos ayude y Dios nos dé favor y Dios nos dé gracia. Así que yo te pido que oremos y que pidamos por la bendición de esta palabra que vamos a escuchar y que Dios nos dé favor en esta tarde. Así que ahí donde estás, ora conmigo y vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Oramos que bendigas toda esta petición que hemos mencionado delante de ti. Oro que bendigas, Señor Dios, a tu iglesia aquí en Roquetas, en España, Dios, todo el compañerismo, prospera las iglesias, guárdalas. Creemos, Señor, que tu venida se acerca, creemos que todo esto es preparación, Señor, para las cosas que están por acontecer. Guarda el corazón de tu iglesia, guarda tu pueblo en todo lugar y danos un corazón valiente, un corazón esforzado, Señor, que podamos mirarte a ti en medio de todas estas cosas, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, mi Señor. Amén. Aleluya. Bueno, para la iglesia de Roquetas quiero compartir unos anuncios. Quiero animar a los que puedan este viernes a un día de ayuno y oración. Todos los que puedan orar, ayunar, se unan con nosotros para que Dios pues nos ayude, Dios tome cartas en el asunto y que Dios bendiga a la iglesia y que guarde España, gloria al Señor. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con gran necesidad y yo te pido que si tú puedes ayunar el próximo viernes, pasado mañana, te unas con nosotros en este día de ayuno y oración por España y por esta situación y que Dios guarde la iglesia también. La próxima semana, a todos los que puedan, y quiero que prestes atención a este anuncio. Estoy organizando una cadena de ayuno y oración, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
5 días de cadena y de cadena de ayuno y oración. Y si tú puedes escoger un día, el plan es que cada día haya alguien orando, cada día haya alguien de alguna manera buscando a Dios en ayuno. Y si unos escogemos un día, otros otro, y en fin llenamos toda la semana, va a ser de mucha, mucha bendición. Si tú lo puedes hacer, házmelo saber, envíame un mensaje de WhatsApp, envíame un mensaje para anotarte, para saber quiénes están ayunando, y será una ayuda y una bendición que tú te unas con nosotros en esta cadena de ayuno y oración. Así que te lo voy a pedir que lo hagas. Si lo puedes hacer, hazlo. Dios te va a bendecir grandemente. Recuerda, el próximo domingo transmito a las 10 de la mañana el estudio bíblico. Continuamos con la serie La Sangre de Cristo. Amén. El poder de la sangre de Jesús, y vamos a seguir mirando los beneficios. El domingo pasado estuvimos mirando acerca de la reconciliación. Este domingo, amén, vamos a ver otra bendición del poder de la sangre de Jesús. A las 11:15 la predicación, y por la tarde culto de milagros. Voy a estar predicando, así que te animo para que nos sigas a través de Facebook y por Instagram. Y la recomendación de siempre, de estos días, es mantenerse en casa, evitar salir, evitar no tener problemas, mantenerse. Vamos a armarnos de paciencia y creer que Dios nos va a ayudar. No es fácil, pero bueno, Dios nos va a ayudar en esta tarde. Así que vamos a ser obedientes y vamos a dar testimonio de obediencia. Gloria al Señor. Bueno, quiero en esta tarde compartir un sermón, un mensaje. Quiero compartirte acerca de Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, comenzando del versículo 1 al versículo 9. Quiero predicarte algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, la prueba de nuestra fe. Así le he puesto a mi sermón y espero que te ayude. Y vamos a leer Primera de Pedro 1, versículo 1 al versículo 9. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero en esta tarde compartirte este sermón acerca de la prueba de nuestra fe, porque en el camino de la vida, en el camino que tenemos en Cristo Jesús, vamos a pasar tiempos de prueba. No lo podremos evitar. Tiempos como el de hoy o de diferente manera. Por un lado, la intención del maligno es robarnos la fe. La intención de Satanás es destruir nuestra confianza en Dios. Por otro lado, Dios permitiendo situaciones para que podamos salir mejor, más fortalecidos, pero con una experiencia real de Jesús. Es decir, que nuestra fe podamos confirmar que es genuina, es verdadera. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, en medio de circunstancias como estas, muchos se deshacen, muchos naufragan, y la intención de Dios es que permanezcamos firmes.
Ciertamente no sin dolor, pero firmes en la fe. Amén. Esto es algo que de alguna manera Dios lo permite. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el tiempo que Dios prueba al mundo, en el tiempo que Dios prueba a los seres humanos, Él dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, yo te voy a proteger, e inmediatamente el versículo 11 conecta con su venida. He aquí yo vengo pronto. Entonces todo esto tiene que ser de alguna manera un ánimo, una motivación. Así que en medio de lo que estamos viviendo, tú y yo podemos hacer real lo que el versículo 5 y versículo 6 de nuestro texto dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que no podemos evitar esto. Quisiéramos meternos en una cápsula y que nada malo pase, pero la realidad es que hay una estrategia, por un lado del maligno, pero por otro lado Dios, haciendo una obra gloriosa en nosotros. Dios procura traer crecimiento a tu fe, a mi fe. ¿Has leído lo que dice Romanos capítulo 8? Dice el versículo 28 que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Cómo obran a bien todas las cosas? Bueno, porque las cosas que vivimos, la fe puede afirmarse, la fe puede crecer. Pero la pregunta que me vino a mi mente es, ¿fe en qué? Fe. ¿Qué es fe? ¿Son solamente buenos deseos, buenas intenciones, pensamientos bonitos, que solamente las cosas salgan bien, que no suframos? ¿Fe en qué? Es importante esto. Porque hay gente hoy en día que en este momento, sobre todo aquellos que no están viviendo para Dios, que quieren aferrarse a como sea, a que todo va a salir bien. Y está bien. Pero el hecho de que salgas y pases esta situación no significa que tu fe haya crecido o tu fe haya sido fortalecida. Posiblemente al pasar esto puedas, si no tienes cuidado y no entiendes el plan de Dios, puede que termines enojado con Dios, dudando más, y no es la voluntad de Dios en esta tarde. Así que la prueba de nuestra fe tiene un objetivo, y es acercarnos más al Señor Jesucristo, para que tú y yo le conozcamos más, y conociéndole nos podamos enamorar más de Jesús en esta tarde. Porque eso es lo que dice nuestro texto, versículos 7 al 9, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y yo quiero, amén, mostrarte con 3 ejemplos muy tremendos, muy claves, que están en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, cómo el Señor Jesús nos enseña cómo lograr esto, que nuestra fe se afirme y nuestra fe crezca. Quiero hablarte, amén, del crecimiento de la fe por un momento, y quiero hablarte de vivir una fe simple a una fe comprometida con Jesucristo. Y quiero que abras tu Biblia, si traes tu Biblia, en Juan capítulo 4, versículo 46 al 54.
Aquí está un hombre. Quiero que prestes atención a lo que Juan está describiendo aquí. Juan capítulo 4, versículo 46 a 54. Aquí está un hombre con una gran necesidad. Está pasando un tiempo muy difícil en su vida. Y de alguna manera él manifiesta que tiene una fe en Jesús. Mira, vamos a leer el texto Juan 4, versículo 46 al 54. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, quiero que prestemos atención en lo que Juan está describiendo aquí. Este hombre muestra una fe en el poder sanador de Jesús. ¿Por qué? Porque él vive en Capernaum, Jesús está en Caná. Toma un día de camino moverse de una ciudad a la otra. Si este hombre viene a Caná a buscar a Jesús, esto revela que él cree en Jesús, cree que Jesús lo puede ayudar. Es una gran necesidad, su hijo está muriendo, él tiene fe. Pero hay algo muy interesante, el Señor Jesucristo, cuando este hombre se acerca a él y le ruega que descienda con él, que vaya con él a Capernaum, Jesús le responde con unas palabras un poco extrañas. Dice, versículo 48, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El Señor lo está confrontando es verdad, él cree en el poder sanador. Y este hombre recibe esta respuesta de Jesús. Jesús estaba confrontando qué es lo que él estaba creyendo. Ahora, él cree en el poder sanador de Jesús, pero él empuja más. Y dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su necesidad es muy grande y está tratando de forzar a Jesús para que Jesús haga lo que él quiere y haga las cosas como él quiere y vaya a Capernaum y se mueva como él quiere. Pero para Jesús es más importante no lo que él quería, sino que es más importante que él crea quién es Jesús. Yo te digo algo, a veces tenemos problemas y necesidades y podemos pensar que porque tenemos necesidades, Dios está obligado a hacer todo lo que queremos, pero no. Dios quiere que tú creas quién es Jesús en esta tarde. Entonces, cuando él insiste, Jesús simplemente le dice: ve, tu hijo vive. Jesús no hace lo que él quiere. Ahora, ¿qué sucede con estas palabras? Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Este hombre revela que tiene fe porque se ha movido un día de camino para poder encontrarse con Jesús. Pero no logra que Jesús vaya con él, pero Jesús lo empuja a creer. Así que este hombre, dice el versículo 50 de ahí de Juan 4, que este hombre creyó lo que Jesús le dijo, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es decir, no lleva a Jesús consigo, solo la palabra de Jesús en su corazón. Y puede parecer sencillo, pero te estoy hablando de que esto habla de un extra de fe para con él, porque ahora tiene que creer camino a su casa,
Tiene que enfrentar el miedo, tiene que enfrentar todos los pensamientos que le vienen, si está sano su hijo, si no está sano, si se murió, si no se murió. Recuerda, no hay móviles, él no tiene manera de comunicarse cómo sigue. Tiene que esperar todo el recorrido para llegar a casa una vez más y saber qué está pasando. Pero este hombre hace algo, este hombre simplemente se mantiene firme. Creyó la palabra de Jesús y se fue. Se tuvo que sostener todo el día de regreso a su casa. Cada momento, cada minuto, cada hora. Si Jesús dijo, así es. Si Jesús dijo, así es. ¿Por qué el Señor está ya haciendo esto? Porque el Señor Jesucristo buscaba un objetivo en este hombre. Mira lo que dice el versículo 52 y 53. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Escucha estas palabras. Y creyó él con toda su casa. Ahora el objetivo de Cristo es logrado. Ahora ellos no solo creyeron por un milagro, ahora creyeron que Jesucristo era quien decía ser. Creyeron en Jesucristo y toda su casa se salvó. Es decir, pudieron encontrarse con Jesús y conocer a Jesús. Mucha gente buscó a Jesús por un milagro, pero recibieron el milagro y se fueron. Mucha gente hasta el día de hoy recibe algo, recibe el milagro y se va. ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender que el Señor Jesucristo quiere llevar a los hombres a otra etapa, a otra dimensión. Esa es la manera como Juan siempre plantea el creer en Jesucristo. Un compromiso con Jesucristo. Tú puedes creer por un milagro en tu vida y es maravilloso. Tú puedes creer por un milagro en esta situación que vamos a seguir adelante. Pero Dios quiere llevarte a otra etapa, que tú establezcas un compromiso con Jesucristo para salvación. Aquí está este hombre creyendo con toda su casa y fueron salvos. Ese es el punto. Jesucristo trajo salvación a sus vidas. El otro ejemplo que quiero mostrarte se halla en la sanidad de otro hombre. En Juan capítulo 9, Dios no solamente, el Señor Jesucristo no solamente nos quiere mover en esta dimensión, pero Dios quiere llevarte a una fe que en circunstancias como las que hoy vivimos, sobre todo cuando estamos pasando por tiempo de prueba, tu fe te lleve a adorar. Escúchalo bien, a adorar a Jesucristo, a doblar tus rodillas y adorar a Jesucristo. Y esto está escrito o descrito por Juan en el milagro que el Señor hizo en el ciego de nacimiento. En Juan capítulo 9, versículo 1, dice estas palabras hasta el versículo 12. Al pasar Jesús, dice Juan 9:1, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Aquí está, este hombre
nunca ha visto a Jesús, él solamente tuvo ese encuentro con Jesús, el Señor hace lodo, le unta sus ojos, lo manda, él obedece, cree en el Señor Jesucristo, va y recibe este milagro. Ahora es interesante porque todo el capítulo 9 describe toda la trama que este hombre vivió, una trama muy difícil. ¿Por qué? Porque fue directamente confrontado con las autoridades judías. Vino la presión de darle la espalda a Jesús, de echar por tierra lo que él había recibido, o tenía que sostenerse y tenía que mantenerse en medio de aquella situación. Los líderes religiosos ya habían declarado una sentencia. Ellos habían dicho que cualquiera que se identificara con Jesús iba a ser echado fuera de la sinagoga. Era simplemente la sentencia. De hecho, en el versículo 16, los fariseos confrontan a este hombre y ellos mismos le dicen, ese hombre, hablando de Jesús, no procede de Dios. Ellos estaban convencidos que Jesucristo era un estafador, era un impostor, era un falso. Ellos habían decidido que Jesús era solo un hombre. Sin embargo, aquí está la evidencia de un milagro. La evidencia de un milagro que no es obra de un impostor. Ese es el punto. El milagro está causando una polémica. La fe empieza a aumentar, a levantar en el corazón, a levantarse en el corazón de gente, especialmente en este hombre, en el ciego, en el que había estado ciego porque ahora ve. El versículo 16 al final del capítulo 9 de Juan y 17 otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? ¿El qué? Es profeta. Es que nadie puede hacer esto. Este hombre tuvo esa experiencia. Y fue asediado, y fue machacado, y fue presionado, y fue ofendido. De hecho, lo expulsaron a él de la sinagoga por creer y confesar en Jesucristo. Pero hay algo tremendo, que entre más fuerte la presión, él más se afirma y más cree en el Señor Jesucristo. Porque mientras los fariseos y los religiosos echaban tierra al Señor Jesús y estaban tratando de desacreditar a Jesús, él, este hombre, en el versículo 30 al 38, no solamente confiesa unas palabras, pero tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Mira, escucha lo que dice aquí Juan capítulo 9, versículo 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahora, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dios quiere que en los momentos de prueba de tu fe, Dios quiere que en los momentos que estás pasando, donde la dificultad te presiona, donde estás pasando muchos razonamientos y muchas dudas en tu mente, tú confíes, simplemente puedas llevar tu vida a este lugar, a como este hombre dijo, creo, Señor, y le adoró.
Adora al Señor Jesucristo. Y este es el punto donde su fe se hace completa. La presión fue aumentando su fe, pero vino a una rendición y a una adoración. ¿Recuerdas a Job? Job es un hombre que experimentó una prueba que yo creo que nadie la ha vivido como Job, pero cada vez que recibió un asalto, cada vez que recibió una paliza, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Job revelan que Job dice, nunca habló mal contra Dios, no se halló despropósito alguno, sino que inclinó su rostro y adoró a Dios, adoró a Dios, adoró a Dios. Ese es el punto. Cuando en medio de las cosas que tú vives, y que son muy difíciles, nadie dice que no, pero tú decides creer en Jesucristo y le adoras, tu fe se hace completa. Dios quiere llevarte a ese punto. Por eso el texto que te leí de Apocalipsis 3, versículos 10 y 11, cuando Jesús habla del tiempo de prueba que va a venir sobre este mundo, Él dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ni está de alguna manera llevándonos a este punto de adoración. Y quiero ver un tercer ejemplo para ver la revelación del Salvador. Nuestro texto en el versículo 8 y 9 dice estas palabras. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe es preciosa porque nos lleva a un objetivo más, y es la salvación de nuestra alma. Por eso es más preciosa que el oro. Y el otro ejemplo que te muestro es el de la mujer samaritana. Una mujer desconocida, una mujer que la verdad el Señor Jesús rompe con todos los patrones, con todo el protocolo religioso que existía en ese entonces. Y Él mismo le dice a ella, si conocieras, en Juan 4, versículo 10 y versículo 14, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de ver, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí el Señor le revela a esta mujer algo diferente. Y la mujer, a pesar de todo lo que discute con el Señor, y cuando el Señor ya descubre su corazón y se da cuenta de que el Señor conoce su vida y a pesar de conocerla, no la rechaza. En el versículo 19 la mujer contesta esas palabras, Señor, me parece que tú eres profeta. Y es aquí donde viene la revelación de quién es Jesús. Mira, versículo 21 al versículo 26 de Juan 4. Jesús le habla a esta mujer estas palabras. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le revela a esta mujer que Él es el Cristo. Él es el Salvador. Él es el Mesías. Él es el prometido. Y esto cambió, revolucionó completamente no solo su vida, sino la vida de todo el pueblo donde ella vivía en Sicar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 40 al 42 que vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con él. Y dice el versículo 41, y muchos creyeron más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Hay una revelación de salvación. Su fe les había llevado a ese punto. La prueba de la fe está conectada a que nosotros tengamos esto. El versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todas las pruebas que enfrentemos buscan como propósito llevarnos a un compromiso con Dios, llevarnos a una adoración a Jesús y llevarnos al fin de todo la salvación de nuestra alma. Sería una lástima que perdiéramos lo más por lo menos. Quiero hablarte de la fe en Cristo. Es algo personal, así brevemente. La razón por la cual la fe en Jesucristo es tan diferente de cualquier otra fe en el mundo, que ni siquiera en el Antiguo Testamento tú la puedes encontrar, es porque la fe en Jesús es algo que sugiere movimiento. Significa que tú te mueves hacia Él. Es decir, es un amor que te produce confianza. Juan dijo estas palabras: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos lleva hacia adelante. Es como algo similar a un abrazo. Es como ahora se abre una puerta de nosotros, como ese tipo de abrazo amoroso entre un hombre y su hacedor cuando el Señor lo toma. Y todo eso es solo posible por Jesucristo. En el Antiguo Testamento para ellos era una locura. Ellos simplemente tenían un concepto de Dios como un fuego consumidor. Es verdad, el Espíritu eterno, pero no tan personal como Jesús viene y lo revela. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de testimonios de vidas transformadas, testimonio de gente que pasó de la muerte a la vida, que pasó de una vida de oscuridad a una vida de victoria, hombres y mujeres liberados del miedo, del temor, del qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque ahora se encuentran en una plena confianza, porque Jesús les ha revelado su amor. Que son, mira lo que dice Juan 13:1, mostradas en estas palabras. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el capítulo 17, cuando tú lees la oración de Jesús, el Padre, él simplemente, su corazón es: Padre, como yo los he amado, como tú los has amado, para que ellos sean uno. Y siempre esa relación personal. Jesús es nuestro Dios, del cual podemos abrazarnos, podemos confiar, podemos hallar refugio, podemos encontrar seguridad. Por eso, nuestra fe es más preciosa que el oro. Es un regalo del cielo. Y solo quiero animarte a que pongas tu mirada más allá de las circunstancias presentes. Es normal que te sientas agobiado, es normal que te sientas afligido, es normal que tu cabeza empiece a pensar, pero mira el ejemplo del oficial del rey. Jesús lo llevó a un compromiso. Tu mente puede decir muchas cosas, pero es muy importante la palabra de Jesús. Quiero animarte. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y estas palabras que el Señor nos dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El tiempo de prueba está. Retén lo que tienes. He aquí yo vengo pronto. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña. Dice nuestro texto en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él está vivo en esta tarde y su propósito sigue firme. Como el oficial del rey, llevarnos a un compromiso. Como al ciego,
a una plena adoración a pesar de la presión, a pesar de las cosas que te agobian, y como la mujer samaritana, reconocer que Él es el único Salvador, el único que te puede ayudar. Y ese es el plan. Así que la prueba de nuestra fe, en tiempos como estos, puede surgir algo maravilloso. Vamos a orar en esta tarde. Si tú estás allí, ¿por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar. Si tú has estado escuchando esto, no tienes a Jesús en tu corazón, yo quiero que por un momento consideres lo que has escuchado. Ninguna fe se compara como la fe en Jesucristo. La fe de un Dios personal, de un Dios que tiene un acercamiento con el ser humano. Ni siquiera el Antiguo Testamento trae esta revelación de un Dios personal tan cercano a nosotros, como un padre con su hijo, que lo abraza, que lo besa. Imagínate la escena del hijo pródigo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes entregarle tu vida a Jesucristo. Si tú estás lejos de Dios, puedes entregarle tu vida a Jesucristo. Si tú eres esa persona, yo te animo a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi incredulidad, perdóname, Señor. Creo que tú eres el Salvador. Creo que tú has venido a este mundo. Has muerto, pero has resucitado de entre los muertos. Creo, Señor. Ayúdame a confiar y a creer en ti. Padre, te entrego mi corazón en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Quiero animar a la iglesia. La prueba de fe está allí. Hoy somos testigos de una situación excepcional, pero la prueba de fe es para que salgamos mejor, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque nos lleva a la salvación, a Jesucristo. Es todo lo que tengo en esta tarde. Dios te bendiga y estamos en contacto. Guárdate. Dios te bendiga en esta tarde.